Buenas tardes, tutora. Hoy nos encontramos acá para sustentar la fase 2, ciclo contable, conceptos contables. Esta presentación la hicimos con la compañera Mariluz Medina y quien les habla, Alicia Velandia. Entonces procedemos a hablar de conceptos contables. Entonces, una pequeña introducción por estos conceptos. Dentro del presente trabajo lo hemos realizado con el fin de aprender los conceptos básicos de contabilidad, como lo es su definición, fundamentos, clasificación y naturaleza de las cuentas, partida doble, soportes contables, activos, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. A la vez, poder registrar los movimientos económicos de una empresa cumpliendo con las normas vigentes de información financiera. El objetivo general de este trabajo es aprender los conceptos básicos de contabilidad, como es su definición, clasificación, fundamentos, qué cuentas utilizan, cómo los podemos aplicar en un movimiento económico de una empresa, siguiendo siempre las normas vigentes de la información financiera. Objetivos específicos. Definir qué es contabilidad, identificar cuáles son los fundamentos de contabilidad, analizar la clasificación y naturaleza de las cuentas, indicar qué es partida doble y soportes contables, relacionar qué son los activos, los pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Definición de contabilidad. Entonces, la contabilidad es una disciplina que se encarga de estudiar, medir, analizar y registrar cada uno de los hechos económicos de la empresa, así como son activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Esto facilita tomar decisiones ya que cuenta con una información previamente registrada, sistematizada, la cual es útil para cualquier persona que desee saber cómo está funcionando la empresa y en qué estado se encuentra. La contabilidad nos permite saber qué tiene una empresa, cuánto vale lo que tiene, cómo tiene sus ingresos, en qué se gastan sus recursos. Toda empresa que se crea debe producir algún bien o comercializar algún producto o prestar algún servicio, y estas actividades deben ser registradas y llevar un control para poder determinar el resultado de cada operación. Para Newton, la contabilidad es una disciplina técnica que surge a partir del procesamiento de datos sobre la composición y la evolución del patrimonio de un ente, lo cual permite tomar decisiones a los administradores y tener vigilancia sobre los recursos de una empresa. La finalidad de la contabilidad es suministrar información en un momento dado de los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo, apoyar y optimizar los procesos de la administración y de la economía de una empresa que resulta de la utilidad a la toma de decisiones, tanto para el control de la gestión pasada como para las estimaciones de los resultados futuros, dotando tales decisiones de racionalidad y eficiencia. El origen de la contabilidad. La contabilidad fue un técnico, su objetivo era el de subsanar la falla en la memoria de las personas que desarrollaban diversas actividades mercantiles. Estas fue formándose por etapas y fueron denominadas escuelas. Características de la contabilidad. Se registra de una manera ordenada de las actividades de la empresa. Utiliza un lenguaje común e entendible para todas las áreas. Se basa en reglas, normas y principios. En la mayoría de los países es obligatorio tener la contabilidad. Permite tener un registro histórico de la evolución de la empresa. Fundamentos de contabilidad. Entonces consiste en el registro, clasificación y resumen de cada operación realizada por la empresa. Esto tendrá un impacto económico. Se obtiene información financiera, es decir, la situación de la empresa, los resultados de las operaciones y los aspectos financieros. Se elaboran los estados financieros, el balance general, se presenta la situación financiera, el estado de resultados, se muestra el resultado de las operaciones realizadas y otros, en los que se describen diferentes aspectos de carácter financiero. Clasificación y naturaleza de las cuentas. Las cuentas en la contabilidad financiera se clasifican por su función y por su estructura. Clasificación por su función. Encontramos las cuentas reales o de balance, las cuentas nominales o de resultado y las cuentas de orden.
Las cuentas reales o de balance se le denomina así porque siempre están abiertas por más de un periodo contable conservando sus balances. Por lo general, este tipo de cuentas son utilizados en el estado de situación financiera. Las cuentas nominales se le denominan así porque cierran cuando se finaliza cada periodo contable. Luego de esto, su balance o registro iniciará desde cero. Este tipo de cuentas contables se utilizan en el estado de resultado o estado de ganancias. Y las cuentas de orden son todas aquellas cuentas que representan valores que no pertenecen a la empresa ni son obligaciones de la misma, pero que pueden en un futuro representar un recurso o una obligación para el ente económico. La naturaleza de las cuentas nos indica cómo es la forma de registrarse una determinada cuenta. No todas las cuentas son iguales, algunas se registran de diferentes maneras por X o Y tipo de operación de la cuenta. Dentro de las cuentas reales se incluyen los activos, pasivos y capital. Partida doble y soporte contable. Es la medición de la acción y la reacción que se tiene en cada una de las operaciones que se practican, mediante la ecuación contable activo igual pasivo más capital, demostrando que los recursos de cualquier empresa se obtuvieron de cualquiera de dos fuentes de financiamiento, el endeudamiento y las aportaciones y utilidades generadas. ¿Qué es la partida doble? La regla de la partida doble define que en cada asiento contable intervienen al menos dos cuentas contables, una por el debe y la otra por el haber. La suma de las partidas registradas en el debe deben coincidir siempre con la suma de las partidas registradas en el haber. Es posible que un mismo asiento contable se registre más de una cuenta en el debe y más de una cuenta en el haber. Las cuentas T se componen por las siguientes partes. El código, digamos en esta parte iría el código, que es el número que se le asigna a cada cuenta. Este lo podemos encontrar en el PUC, Plan Único de Cuentas, Decreto 2650 de 1993. Esto es para, digamos, si manejamos contabilidad en Colombia. Y encontramos la cuenta, en esta parte, que es el nombre que se le asigna a cada cuenta. Un ejemplo podría ser el código 1105 y la cuenta caja. Cada cuenta va a tener pues su propio código. De ahí tenemos la columna del debe y la columna del haber. El lado izquierdo, el debe, y el lado derecho, el haber. En este caso, en el debe vamos a colocar todos los saldos débito y en el haber todos los saldos crédito. Finalmente encontramos el saldo de la cuenta. En esta parte pues ahí no lo coloqué, pero en esta parte va el saldo. Dependiendo de la cuenta que estemos hablando, puede ser un saldo débito o puede ser un saldo crédito. Normalmente o siempre que el código o la cuenta inicia con 1 son cuentas de activos, que quiere decir todo lo que tenemos, efectivo, cuentas en el banco, propiedades, la misma mercancía para vender, materiales, entre otros. Este tipo de cuentas aumentan en el débito y disminuyen en el crédito. Las cuentas de activo por lo general son de saldo débito. Si el código empieza por 2, en este caso estamos hablando de pasivos, que los pasivos son todas nuestras deudas y tienen un manejo contrario al activo, disminuyen en el débito y aumentan en el crédito. Partida doble. Introducida por Fray Luca Pacioli, es considerado como el padre de la contabilidad de la partida doble. Él dice, si una cuenta se debita por un valor, se debe acreditar una u otra cuenta de igual valor. Estas son algunas situaciones que nos encontramos en la partida doble. Cuando una persona vende, hay otra que compra. Cuando hay una persona que entrega, hay otra que recibe. No puede existir deudor sin acreedor y no puede existir acreedor sin deudor. Bueno, con respecto a Fray Luca Pacioli, en el año 1494, él publicó su obra Suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad. También hablando de Benedetto Cotrulli, considerado uno de los pioneros de la contabilidad, él hablaba antes ya de la partida doble en 1458, pero a pesar de que Cotrulli hablaba antes, publicó su obra en 1573 y Pacioli lo publicó en 1494. Para entender mejor la partida doble me he basado en la imagen del yin yang, como la podemos observar, ya que se basa mucho en la teoría que en el universo existen dos fuerzas opuestas, que necesariamente tienen que ser complementarias. Si existe un blanco, también debería existir negro. Si existe el día, también debería existir la noche. Si alguien compra, es porque alguien vende. Y si alguien paga, es porque alguien cobra. En este caso, pues nos representa que son dos partes opuestas, pero tienen que ser complementarias. Eso mismo pasa con la partida doble. Tienen que haber dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho. Otro de los nombres que se le conoce al debe es cargar y al haber abonar. En este caso, si nosotros escribimos en el lado izquierdo, lo podemos llamar a deudor, y si escribimos en el lado derecho, acreedor. Y los dos lados tienen que ser de iguales. Es una igualdad, la partida doble. Las
¿Qué es el debe y el haber? Las cuentas están formadas por dos partes para permitir sumar separadamente los aumentos y disminuciones que estas experimentan. Estas partes, el debe y el haber. Para el registro de las cuentas, según las reglas de la partida doble, debemos tener en cuenta que se anotará en el debe los aumentos de activo, disminuciones de pasivo y disminución de patrimonio. Y en el haber la disminución de activo, aumento de pasivo y aumento de patrimonio. También encontramos los movimientos, que puede ser el movimiento del deudor y el movimiento del acreedor. Soporte contable. Son los documentos que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Soportes internos. Recibo de caja son aquellos que se usan como soporte de prueba de todos los ingresos a caja recaudados por diversos conceptos. En este caso como cheques, efectivo. Diferencia entre un comprobante de contabilidad y el soporte de contabilidad. El comprobante de contabilidad es eminentemente un documento interno, en tanto que el soporte de contabilidad es por lo general externo, como el caso de las facturas de compra. Se debe tener mucho cuidado al realizar este tipo de soportes. Activo, pasivo y patrimonio. Los activos se refieren a los bienes, recursos generados por las actividades económicas de la empresa y los pasivos son las deudas que posee la empresa, las obligaciones que tiene en la actualidad la empresa en transacciones financieras pasadas. El patrimonio se constituye de los recursos que un socio o propietario interviene en su empresa, desde el aporte de capital inicial del socio y el aumento de capital del socio. Ingresos y gastos. Los ingresos son corrientes reales de las operaciones de producción y comercialización de productos, prestación de servicios u otras operaciones similares que forman parte de las actividades económicas de la empresa. Y los gastos son la salida de fondos en las operaciones normales de la empresa. No se puede confundir con los costos, activo u otras categorías, porque su naturaleza incluye partida de gastos especiales. Conclusiones. La contabilidad es la disciplina que se encarga de estudiar, medir, analizar y registrar cada uno de los hechos económicos de la empresa. Las cuentas están compuestas por nombre, detalle del débito, detalle del crédito y saldo. Un activo representa bienes y un pasivo son las deudas que la empresa posee. Patrimonio en contabilidad son los recursos que los socios o propietarios han intervenido en su empresa. Estas fueron las bibliografías o referencias que tomamos para la elaboración de nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.